Hola, mi nombre es Yokaidis de la Rosa, soy estudiante de la UAS y estoy cursando la asignatura Didáctica de la Expresión Oral y Escrita con el maestro Wilfredo Rosario. En esta ocasión voy a hablarles sobre las competencias lingüísticas de la enseñanza de la lengua. La lingüística está relacionada con el estudio del lenguaje y su estructura, y es por eso que los estudiantes es muy importante que ellos cumplan con las competencias necesarias para saber estructurar el lenguaje, ya sea oral o escrito. Aquí hay algunas competencias claves que se destacan en los artículos. La articulación de la expresión escrita de José Enríquez Pérez Rodríguez. Él enfatiza que es muy importante que los estudiantes en el nivel básico, a partir del cuarto grado, ya sepan estructurar y expresar un discurso, y enfatiza también la importancia de la lectura en todo este proceso. Está la comprensión lectora, que esto implica que el niño comprenda lo que está escuchando a través de sus compañeros o del maestro, que identifique cuáles son las pautas, o sea, ya sea los personajes, la introducción introducción, desarrollo y conclusión, que por lo menos sepa asimilar de qué trata la lectura, a la vez que sepa, que tenga una dicción o una fluidez a la hora de hablar y de leer una historia o algún contenido en clase. Está la expresión escrita, que implica saber comunicar sus sentimientos y sus conocimientos a través de la escritura. Entonces, aquí es importante que él tenga una coherencia y que sepa muy bien lo que quiere expresar a través de lo que está escribiendo. Y esto va muy de la mano con con la competencia de la lectura, porque a través de ella es que uno puede aprender a escribir y hablar bien, sobre todo. Entonces está también la comprensión auditiva. Es importante que los maestros le den los famosos dictados para que ellos escriban y escuchen y escriban lo que se está impartiendo en clase. Si un estudiante no escucha bien, pues obviamente ni va a hablar bien ni va a escribir bien. Entonces hay que buscar estrategias para que el estudiante aprenda a escuchar, no solo escuchar por escuchar, sino saber lo que interpretar lo que está escuchando. Entonces, los maestros son los encargados de llevar al aula actividades donde el estudiante ponga en práctica tanto la comprensión auditiva, la comprensión de lectura y la comprensión escrita. ¿Para qué? Para que cuando el estudiante esté escribiendo, redactando un análisis o lo aprendido en clase, lo haga con coherencia. Está la expresión oral, que es esta competencia trata de cómo el estudiante va a expresarse. Entonces, como ya antes mencionado, el estudiante tiene que escuchar bien, tiene que sobre todo leer bien para que pueda expresarse, siempre y cuando el nivel en el grado que esté, porque tenemos que entender que los estudiantes no van a tener un lenguaje tan enriquecido como una persona que esté en secundaria, sino que éste va a hablar según su entorno. Si el maestro habla mal, así mismo él va a hablar. Si sus padres en su entorno hablan mal, pues así también lo va a hacer. Entonces es por eso que siempre el maestro debe de saber cómo se expresa y que también les enseñe a los estudiantes cómo expresarse, en qué momento decir ciertas palabras, cuáles son las correctas, cuáles no. Entonces ahí ir guiándole al estudiante de que y recordándole la importancia de hablar bien. Entonces, cuando hay una expresión oral, el estudiante lee las cosas con una buena entonación, con una buena fluidez, respeta los signos de puntuación, y eso es algo que se debe trabajar día a día en cualquier asignatura en clase. Está la competencia gramatical, que es donde trata de iniciar con letras mayúsculas, que dónde va la coma, dónde va el punto, después del punto, qué se hace. Entonces, eso mayormente se ve en la asignatura de lengua española,
pero obviamente el maestro debe de llevar estrategias y los contenidos necesarios y suficientes para que el niño a través de los grados sepa cómo escribir y cómo tener una buena gramática, que es un problema que se ve en mucho, aún así en los niveles superiores, porque no se enfatizan en esta parte. Y eso se maneja mucho leyendo y escribiendo. Está el vocabulario. Es esta competencia donde el niño sabe identificar sinónimos, antónimos, que tiene un lenguaje amplio, que para su grado ya sepa identificar qué significa tal palabra, cómo la puedo sustituir, entre otras cosas. Están las habilidades discursivas, que aquí es muy importante porque el estudiante cuando tiene una exposición o cuando va a expresar alguna idea, sabe estructurarla, sabe saludar, cómo introducir un tema, cómo culminarlo, cuál es el brillo en sus palabras para compartir eso que ha aprendido. Y todo eso el maestro obviamente debe saber manejarlo para luego impartirlo en clase. Es por eso que en el artículo La escritura en la formación docente de Josefina Peña González habla de cómo el maestro debe formarse para poder ser un buen maestro en clase. ¿Por qué? Porque se da el caso de que los maestros le exigen a los estudiantes algo que él no tiene. Entonces, esas competencias también debe de tener el maestro. Y no solo eso, sino saber llevar a clases. Cuando se realizan diferentes actividades, ya sea en una actividad escolar con los padres, en el curso, en el patio, el maestro debe siempre preocuparse cuáles son las palabras que el niño hace. Si se realizan un cartel o un informe, cómo lo hacen. Y diferentes cosas que son esenciales y que día a día deben de estar presentes en la escuela. Entonces, este es el tema de hoy, las competencias lingüísticas en la enseñanza de la lengua. Enfaticé puntos como la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva, la expresión oral, la competencia gramatical, el vocabulario y las habilidades discursivas. Todo esto el maestro debe de llevarlo a clase según su planificación de unidad y también diaria, cuáles son las estrategias que yo voy a implementar para que los estudiantes cumplan y alcancen esto. Muchísimas gracias. Este fue el tema trabajado por hoy, las competencias lingüísticas en la enseñanza de la lengua. Estuvo con ustedes Yokairi de la Rosa. Muchas gracias.